Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benaya Donolam, Eilat Bao, Eilat, hijos del Señor Eterno. Nos encontramos a algunos días, ¿cierto?, a puertas de una próxima festividad, sagrada convocatoria, ¿cierto?, llamada Shavuot, fiesta de las semanas, también conocida, ¿cierto?, como el Pentecostés, que acá hace referencia a las siete semanas, ¿cierto? Que se cuentan hasta llegar al día 50 donde se celebra esta festividad. Ahí que viene, ¿cierto? La palabra Pentecostés. Shavuot es una de las fiestas más importantes, pero muchas veces para el mundo judío pasa desapercibida. ¿Por qué decimos esto? Ya que en comparación a otras festividades, muchas veces no se le toma un peso tan grande, no tiene tanta tradición, etcétera, como por ejemplo Pesaj, Yom Teruah o Rosh Hashanah, que se celebra Yom Kippur, o Sukkot. Shavuot, cierto, es una fiesta que a veces pasa calada como una fiesta menor en algunos círculos. Y quizás esta sea la razón de por qué muchas personas que no son parte del pueblo judío conozcan, por ejemplo, sobre Pesaj, Hanukkah, pero nunca hayan oído hablar de Shavuot. Nosotros conocemos de Shavuot porque estudiamos, ¿cierto?, las escrituras, pero mucha gente que conocerá como fiestas judías, Hanukkah, Pesach, quizás Yom Kippur, pero Shavuot difícilmente hayan escuchado. Así que, así que incluso dentro del pueblo, el significado de Shavuot ha ido inclusive evolucionando y teniendo cada vez un mayor contenido de tradición para poder eh, tener más significancia. De hecho, en algún momento, ¿cierto? El tema del recibimiento de la Torá también fue una preocupación de los sabios, ¿cierto? De su época, de poder realzar aquello en esta festividad, ya que esta era una festividad netamente de primicias, del trigo. Y el recibimiento de la Torá quizás no se había analizado tan fuertemente. De hecho, la propia Torá no menciona el evento, apegado junto a Shavuot. Entonces tenemos que investigar, inferir y darnos cuenta que las fechas nos calzan en esta oportunidad. Así que lo que comenzaría como o lo que comenzó como una fiesta de la cosecha, prontamente, ¿cierto?, se convertiría en una fiesta de celebración de la Torá, de la ley de Dios, en manos de Moisés. Y eso es lo que tiene de significado el día de hoy. Así que vamos a ver un poco algunas tradiciones de Shavuot y cómo entendemos, ¿cierto?, esta celebración. ¿De dónde viene Shavuot? ¿Dónde está situada? No es casualidad que Pesach y luego Shavuot estén situadas una al lado del otro. Dios nos llamó, Dios nos llamó en ese tiempo, ¿cierto?, a salir de Egipto. Dios llevó al pueblo de Israel a salir de la esclavitud de Egipto. Y de hecho la fiesta de Shavuot revela parte de la razón por qué Eterno Dios, ¿cierto?, sacó al pueblo de Israel de Egipto. No solamente lo sacó para hacerlos libres, sino que en la fiesta de Shavuot está contenido el propósito de esa libertad. Shavuot representa y siempre ha representado la generosa provisión de Dios. Hay una frase no muy famosa que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Bueno, en esta festividad celebramos el trigo, las primicias del trigo. Y del trigo viene el pan, y el hombre vive de pan. Pero dice la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo del trigo, de Shavuot. Sin duda esta fiesta sí habla de la provisión, pero dice, sino también de toda palabra que salga de la boca, ¿cierto?, del Eterno. ¿Y esa palabra que salió de la boca del Eterno cuál es? La palabra profética más segura que tenemos. Se describe en la escritura, en la Biblia, la Torah.
la palabra dada, ¿cierto? Por Dios a través de su siervo. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la palabra que salió de su boca. O sea, no solo vivimos de trigo y de panes, no solo vivimos de los dos panes que se entregarán en Shavuot, ni de eso es lo que nos sostiene únicamente, sino también la palabra y la voluntad de nuestro Padre expresada, ¿cierto? En su Torá, en su mandamiento, en su guía para nuestra vida. Así que cuando el Eterno nos pidió que recordásemos, ¿cierto?, en Pesaj estos eventos, nos pidió que recordásemos nuestra redención a través de la esclavitud. Éramos esclavos. El esclavo no come libremente, en efecto. El esclavo tiene escasez. El esclavo no puede llevar el pan que quiera y comerlo en el momento que quiera o tener todas las posibilidades de tener el pan en su mesa. Tuvieron que ser redimidos, ¿cierto?, de una posición de esclavitud. 7 semanas después de ser liberados, el Eterno pidió que celebrásemos, ¿cierto?, una nueva festividad en honor de recordar que no solamente el Eterno iba a proteger a su pueblo y librarlos de todo mal, sino que les iba a proveer donde quisiera que fueran. Y que iba a proveer su palabra. No solamente la cosecha, ¿sí? Por eso decimos, ¿cierto?, que esta festividad habla de la provisión de Dios. La cosecha, el pan, el alimento. Pero también nos provee, ¿cierto?, de su palabra donde sea que vayamos. Así que Shavuot se centra en la generosa provisión de Dios para nuestras vidas y en nuestra respuesta también ante esa provisión. Uno puede ver, ¿cierto?, en este mundo, tomar un campo que nadie a lo mejor sembró y sacar el trigo. Pero también podemos reconocer de quién viene este trigo, de quién viene toda provisión, ¿cierto? Así que bueno, la idea original de Shavuot era bastante sencilla. En primer lugar, a Israel se le ordenó presentar una ofrenda de grano nuevo ante el Señor. Dice el Levítico 23:16. Presentar un nuevo grano. Ahora, solo se pudo conseguir ese nuevo grano y esa cosecha que Dios hubiese proporcionado. La abundancia, ¿cierto?, para que estuviese esa cosecha. Y fue cuando cuando el Eterno renovó el pacto con su pueblo Israel, que les recordó, ¿cierto?, como dice en el libro de Josué 24:13, os di una tierra en la que no habíais trabajado. El Eterno proveyó a su pueblo, una vez que entraron en la tierra, un lugar donde no habían edificado los edificios, no habían, ¿cierto?, plantado las viñas, no habían ellos cultivado y regado todo, y recibieron, ¿cierto?, de la mano del Eterno la provisión. Ahí estaba, para ellos. O sea, fue el Eterno el que les dio la primera cosecha al entrar en la tierra de Israel. Entonces, tanto la tierra como la cosecha vinieron de su mano. La tierra, que les produjo ese fruto, el Eterno les prometió, y también la cosecha, que pudieron, ¿cierto?, sacar de la tierra, ¿cierto? Vinieron de parte de Dios hacia su pueblo Israel. Es decir, Shavuot comienza como todas las festividades lo hacen, sabiendo y recordando que Dios ha hecho cosas por nosotros, y Él nos ha dado la provisión. Y aunque a algunos les parezca que esta festividad es menos conocida o reconocida, es una de las 3 festividades de peregrinación más importantes, ¿cierto?, en la Torá, donde cada varón dentro de los hijos de Israel tenía la obligación de presentarse en Jerusalén para esta celebración, ¿cierto? Tenían que subir al monte, la fiesta de peregrinación. Eso aparece en varias partes como en Deuteronomio 16, 17. También en las fiestas más importantes solemos recordar otra cosa. Recordamos también a los más humildes entre nosotros, los que menos tienen. Por eso dice Levítico 23:22, y cuando seguéis las mías de vuestra tierra,
no sacaréis vuestro campo hasta su borde, ni recogeréis los restos de después de vuestra siega, ya que para el pobre y para el extranjero las dejarás. Yo soy el Eterno, vuestro Dios, Elohim. Es decir, cuando ceguéis las mías de vuestra tierra. Ahora mismo, ¿cierto? Van a sacar la primera cosecha. No cegaréis vuestro campo hasta el borde, no saquen todo. No recojan todos los restos incluso después de haberlos retirado de la tierra, sino dejarlos ahí para el pobre y el extranjero, el Eterno. Entonces en todas estas fiestas debemos recordar también que hay que ayudar al prójimo, al necesitado, al que pase, ¿cierto? Alguna necesidad como el extranjero también. Y como bien dijimos, esta no es solamente una cosecha física, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Moshe llegó a la zarza ardiente y a la tierra prometida, ¿qué hizo en ese momento Moshe? Perdón, más que la tierra prometida. Cuando pisó ese terreno que dijo él, esta tierra es santa, ¿cierto? Llegó ante la zarza ardiente, sacó sus sandalias porque dijo, esta tierra es santa. Se quitó las sandalias, se inclinó y Dios le hizo una promesa en ese momento. Le dice, yo he descendido para librarlos de las manos de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Éxodo 3. Es una tierra buena, es una tierra espaciosa, emana leche y miel. Ahora, imaginémonos que fuéramos nosotros esclavos, que nos obligaran a trabajar la tierra de otra persona, a construir ciudades de otra persona, y luego nos prometen nuestra propia tierra, una tierra buena y abierta, espaciosa, en la que fluyen los mejores alimentos que se puedan imaginar. Es decir, Dios siempre tuvo en mente proveer de manera abundante a su pueblo. Esto es lo que a veces, ¿cierto?, se discute en el mundo. La gente a veces trabaja por un fruto, una tierra que no es su tierra. Trabaja para alguien y el producto de esto no lo disfruta. Puede haber una enajenación, como se dice, ¿cierto? Una enajenación de mi trabajo y el producto final. Muchas veces las personas llegan a sentir estas crisis. Yo creo que las sociedades suelen sufrir estas crisis. Por eso algunos hacen estos reclamos, ¿no? Pero la tierra es de todos, de nosotros. ¿Qué va a ser solo de algunos? ¿Por qué solo algunos van a explotar esto y esto otro? ¿No es de todos nosotros? Bueno, imagínense solo trabajar únicamente para otros y no recibir el fruto de nada prácticamente del trabajo. Bueno, esa es la esclavitud. Finalmente, esto, ¿cierto? No funciona, no funcionó y gracias al Eterno se acabó. En casi la gran parte, ¿cierto? De esta esclavitud, aunque hoy día todavía hay mucha gente quizás en unas condiciones malas, ¿cierto? De vida. Pero bueno, Dios siempre tuvo en mente proveer a su pueblo Israel. Ahora, aún así, Shavuot es más que solamente una cosecha física, como dije. También la tradición rabínica vinculó con Shavuot la entrega de la Torá, la instrucción de Dios, que fue entregada en el monte Sinai. Entonces, así como Shavuot llega 7 semanas después de Pesaj, también la entrega, ¿cierto?, de los 10 enunciados, los 10 mandamientos, también cayó 7 semanas después del evento original del Pesaj. Y es por eso que dice la tradición que contamos 7 semanas completas a través de la cuenta de la gavilla, una ofrenda mecida, ¿cierto?, que se llevaba al altar. Y contamos hasta el día de hoy, cada año,
las bendiciones contando día a día, la cuenta del Homer. Es una manera de recordar también que la bendición de Dios, de liberarnos de la esclavitud completa, fue hecha, ¿cierto? Él nos prometió esto y nos prometió una cosecha abundante. Y nos prometió, ¿cierto? También una Torá, una palabra que nos hiciera vivir, ¿cierto? Como guía para la vida. ¿Cómo llegamos a esto? Hagamos un breve repaso. Es un paréntesis. El Eterno, ¿cierto? Prometió liberar a su pueblo Israel que estaba esclavizado en Egipto. Llamó a Moshe para libertar a su pueblo. Cuando le ordenó ir ante el faraón, faraón no quiso aceptar las condiciones de liberar al pueblo del Eterno. Por ende, empezó, ¿cierto?, una dura batalla por librar a los hijos de Israel. Después de todas estas demostraciones de milagros y el poder del Dios de Israel, Dios le dijo, ¿cierto?, a Moshe que traería una plaga final y más terrible para que Faraón se arrepintiera y dejara ir a su pueblo. Todos los primogénitos que residían allí en Egipto serían asesinados. Y a esto, salvo a los que observaran el Pesaj o la Pascua, que significa en hebreo pasar por alto. Así es que el Señor le ordenó a los hijos de Israel que el día 10 de Nisan, cada cabeza de la familia seleccionara un cordero sin defecto, lo apartara, ¿cierto? Y en la tarde del 14 de Nisan, que sería Pesaj, debían sacrificarlo y untar de su sangre en el dintel de las puertas, arriba, a la derecha y a la izquierda. Luego, este cordero debía ser comido con panes sin levadura, ¿cierto? Y hierbas amargas. Debían comer apresuradamente porque comenzarían el éxodo de la mañana siguiente después del terror de la noche, cuando el ángel destructor pasara llevando y cobrando la vida de los primogénitos. Esto libró a los hijos de Israel. Entonces, en la medianoche del día 15 de Nisan, todos los primogénitos de Egipto murieron. Y hubo un gran clamor, ¿cierto?, en Egipto, salvo en la casa de aquellos que habían puesto la sangre del cordero en sus dinteles. Con esto, ¿cierto?, todos estaban tristes. Y por fin se ponía fin a una esclavitud que se había extendido cerca de 430 años de haber llegado, ¿cierto?, a Egipto. Cerca de 3 millones de personas salen de Egipto en rumbo, ¿cierto?, al desierto, en el camino que el Eterno les estaba proveyendo. Ahora, tan pronto salen de Egipto, una columna de fuego los lleva hasta Ramsés, a Sucot, hacia el sur y hacia el desierto. En cuanto Faraón se entera de esto, empieza a perseguirlos para intentar esclavizarlo una vez más. 6 días después, el 21 de Nisan, quedaron atrapados los hijos de Israel allí, entre el mar y el ejército del faraón. Fue allí donde Moshe extendió su vara y las aguas se abrieron para poder pasar en seco, quedando atrás, ¿cierto?, toda la multitud del ejército del faraón. 3 días después, el 24 de Nisan, llegaron a Mara donde el agua estaba amarga. Moshe arrojó un poco de leña en las aguas y se convirtieron en aguas dulces para beber. Pero los hijos de Israel se quejaron de la comida y el Eterno envió el maná para alimentarlos. Con todo esto, ¿cierto? Mientras estaban allí, lucharon contra adversarios. 45 días después de todo esto, en la luna nueva del mes de Sivan, como pasó, ¿cierto?, hace poquito, los judíos llegaron al desierto del Sinai y acamparon bajo la montaña donde Moshe fuera, ¿cierto?, enviado a subir por primera vez. Todas estas semanas, ¿cierto? Obviamente los hijos de Israel habían sido conscientes de todo lo que había transcurrido y estaban siendo preparados para poder recibir la palabra que viene de la boca, la Torá. Moshe sube a la montaña y allí, ¿cierto?, Dios le ordena que les dijera a los líderes que si obedecían y guardaban
los líderes de Israel que si obedecían y guardaban el pacto, serían un reino, sacerdotes, una nación santa. Después de esto, ¿cierto? Dijeron los hijos de Israel, Naaseh Benishma, todo lo que él ha dicho lo haremos. Baja de la montaña, Moshe y ordena al pueblo que se santificara, ya que el Señor iba a descender sobre la montaña en 3 días más. La gente se tuvo que abstener, ¿cierto? De cosas profanas o comunes, ¿cierto? Para mantenerse en el rango de la santidad, porque en ese tercer día el Señor iba a descender sobre el monte Sinai. Y la tradición judía dice que la Torá fue entregada en realidad el 6 de Sivan, es decir, prácticamente el día cuando se cuentan las 7 semanas, ¿cierto? Letas, 6 de Sivan. Y fue el Shabbat siguiente, en la luna nueva de Nisan, de ese mismo año, que sería un lunes según la tradición, cuando, ¿cierto?, es entregada la Torá. En la mañana del Shabbat del 6 de Sivan, exactamente 6 semanas después del Éxodo, el día 49 del Omer, digamos, todos los hijos de Israel se reúnen bajo el monte Sinai y ahí desciende, ¿cierto?, el Señor con truenos, relámpagos, humo, fuego y un terrible sonido, ¿cierto?, del shofar, de trompeta. Luego, ¿cierto?, el Eterno da a conocer los 10 mandamientos. Este shofar cada vez se hacía más fuerte y el corazón de los hijos de Israel se llenó de terror. Y el Señor les dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto. O sea, se está presentando ante ellos. Yo soy. Y comenzó a pronunciar el segundo mandamiento, ¿cierto? Y así, uno tras otro. Moshe, ¿cierto?, fue este mediador del pacto, el que finalmente recopiló todas estas palabras y las entregó al pueblo de Israel, ¿cierto? Ahora, todos ellos escucharon esto, todos ellos estuvieron presentes. Por eso, tradición, ¿cierto?, dice que la palabra de Moshe es fiel, porque hubo tantos testigos en aquel momento. Esa es la historia, en resumidas cuentas. Ahora, si Dios nos provisiona tan abundantemente, si Dios nos bendice con tanta abundancia como hemos dicho hasta acá, y esta fiesta de Shabbat nos recuerda su abundancia, y si Él nos manda tanta abundancia de los cielos, de la tierra, del mar, etc., y en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no nos debería incluir también una guía para saber cómo llevar todo esto? Cuando usted compra, ¿cierto?, un producto nuevo, este producto tiene que venir con una guía para saber su uso. Si el Eterno nos bendice de tantas formas y nos manda tantos regalos y tantas cosas nuevas para administrar, pues tenemos que saber cómo proceder con ellas. Entonces, en conjunto con su abundancia, Él nos manda también la guía. Y esa guía son para nosotros sus mandamientos, la Torá. Ahora, puede parecer que entre la cosecha del trigo y los mandamientos sean dos cosas totalmente diferentes o no tengan nada de relación. Pero sí tienen relación, porque tanto la cosecha del trigo como los mandamientos son cosas por las cuales dependemos de Dios. Dependemos del pan para vivir. Y dependemos, ¿cierto?, de la palabra de Dios y su instrucción para saber cómo guiarnos en este mundo. Para saber qué hacer. Si tengo, por ejemplo, de repente apareciera una tonelada, 10 toneladas de trigo a mi lado, ¿qué hago con eso? ¿De qué me sirve tanta abundancia si no sé cómo proceder en la vida? Tiene que venir, ¿cierto?, de la mano su provisión y su instrucción para saber, ¿cierto?, que dependemos de Él. Dios es la fuente de todas nuestras necesidades, pero no somos solamente físicos, seres físicos. Dios provee todos los aspectos de nuestra vida, pero también incluye esa guía para saber cómo conducirnos con Él
y con los demás. Así que la Torá nos enseña cómo caminar con Dios, cómo guiarnos, ¿cierto? En nuestra relación con Él. Como dice la Escritura, caminaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Tenemos que caminar juntos, aprender a caminar con Dios, en sus planes, en sus propósitos, la abundancia que Él nos da. Y también nos enseñó sobre cómo vivir y proceder unos con otros en una comunidad como la de los hijos de Israel. Y nos dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Y muchos de estos mandamientos, ¿cierto?, tienen que ver con tratar a nuestro prójimo con justicia, con paz, con fidelidad, con bondad. Dentro de la tradición rabínica, esta importancia de la comunidad y el compromiso con Dios se subraya, ya que se estudia el libro de Ruth en Shavuot, donde la historia, ¿cierto?, de Ruth y Noemí no es solamente algo pintoresco sobre dos temporeras, ¿cierto?, que trabajan, cosechan trigo o espigas, separan trigo de la cizaña y cosechan. No, es una historia de lealtad, de confianza y de aprender a cómo hacer que nuestra relación con el prójimo también nos traiga provisión y abundancia, ¿cierto? Celebrar la provisión de Dios en nuestra vida para también llevarla a un ámbito del prójimo. No solo Dios me bendice a mí, me bendice también para bendecir a otros. Bueno, no nos vamos a detener ahí, ya que nos podríamos alargar mucho. ¿Cómo celebramos esta festividad? Todas nuestras festividades tenemos algunas cosas que hacer, ¿cierto? Tenemos que ir a algún lugar, hacer algo, comer X cosa o dejar de comer X cosa o a veces no comer nada. En otra fiesta, por ejemplo. Entonces, son prácticas que tenemos que ir recordando y saber qué hacer. Algunas cosas que hacemos en Shavuot es descansar. Shavuot es una santa convocatoria, es decir, es un día de Shabbat. Es un Yom Tov, un día festivo. Y como tal, hay un descanso sagrado como en Shabbat. Como dice, no harás ningún trabajo ordinario en ese día. Levítico 23:21. Y durante esas noches de Shavuot disfrutamos del descanso a la luz, ¿cierto? Del encendido de velas y de la comunión familiar o comunal. ¿Qué hacemos también en ese día? Estudiamos los 10 mandamientos y la historia de Ruth. Algunos podrían aferrarse, ¿cierto? Incluso a una tradición que es quedarse toda la noche estudiando. Algunos estudian toda la noche de Shavuot. Incluso hay quienes que no son totalmente observantes, pero también participan ahí y se gozan, ¿cierto?, de la presencia de Dios, del estudio, y meditan, ¿cierto?, en la palabra y en los 10 mandamientos. A lo mejor a su forma. Entonces hay quienes se apegan, ¿cierto?, ahí a la costumbre y estudian. De hecho, en ese día se estudia el Tikkun Leil Shavuot, que se llama, que es un compendio de un extracto de todas las parashot de la Torah, todas las secciones, un extracto de del Talmud, de todas las Mishnah y del Zohar, y es un extracto de todo, como para recordar todas las cosas que se estudiaron y que se estuvieron haciendo durante todo el año, o rectificándolas. Entonces, a través del estudio, rectificar de alguna forma el haberlas o no puesto en práctica. Entonces, yo leo en el principio creo Dios y me acuerdo de esa parashá y todo lo que incluye. Después leo la siguiente parashá y así. ¿Ya? Esto es un texto bastante largo, ¿cierto? Pero bueno, quizás alguna vez nos podamos dar el lujo de leerlo, ¿cierto? Em, ¿Qué se hace también? También se hacen regalos, se dan ofrendas, ¿cierto? Hay deliciosas tradiciones como cuáles, como hornear dos panes, ¿cierto? Los dos panes que nos recuerdan el trigo.
de aquel entonces que hasta el día de hoy se hacen y cómo se comen, con productos lácteos y con postres. Que también, como dijimos, el Eterno prometió una tierra donde fluía la leche y la miel. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos lácteos y miel. La costumbre es comer también los panes con miel, porque así de dulce, ¿cierto? En la tierra que Dios nos provisionó y así también de dulce en la palabra que viene de su boca, como dice el salmista. Más dulces que la miel son, ¿cierto?, sus mandamientos. Esas hogazas de pan que se daban, ¿cierto? Esas dos originalmente eran el parte del sacrificio que se ofrecía en Shavuot, prenda, ¿cierto?, en el altar. Algunos también decoran sus casas o la Beit Knesset, la sinagoga, con vegetación, con flores, ¿cierto? Ya que todo eso recuerda la provisión de Dios y también como cuando estuvieron bajo el monte Sinai, ¿cierto? Todo esto estaba lleno de flores, abundancia de verde, ya que está precisamente en ese momento la estación de la primavera comenzando allá, ¿cierto? En Israel. Hay una prohibición en esta festividad que no esperábamos, o que quizás nos estaba esperando algo más. La Torá fue dada a Moshe, fue interpretada por Moshe y fue entregada al pueblo de Israel. Pero faltaba al parecer algo, porque el Eterno prometió a través de sus profetas una comprensión todavía más profunda e íntima, a través del profeta Jeremías cuando dijo, Jeremías 31:33, pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Estableceré un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, dice, cuando los hice subir de la tierra de Egipto, sino que ahora pondré mi Torah en sus corazones, dentro de ella, la escribiré en sus corazones. No iba a ser una Torah en piedra, sino una Torah escrita en el corazón. Y para nosotros, los creyentes, ¿cierto? En Yeshua, que vemos la conexión entre toda la Tanaj y el Brit Hadashah, entre el antiguo, como se le llama, testamento, la Biblia hebrea, y todos los acontecimientos de los hechos apostólicos del Yeshua y lo que sucedió después, vemos la conexión de esto. Encontramos la significancia de la manifestación del Espíritu de Dios sobre los creyentes. ¿Cuándo precisamente? En un Shavuot. Cuando Yeshua se estuvo apareciendo a sus discípulos una y otra vez, les decía que permanecieran unidos hasta que permanecieran ahí en el aposento alto hasta el día, ¿cierto?, en que Él derramara su espíritu sobre ellos. ¿Y eso fue cuando? En Shavuot, o llamado ahí en el Nuevo Testamento clásico, el Pentecostés. Fue la misma festividad cuando se entregó la Torá, cuando también se entregó el Espíritu. Y cuando se cumplen las palabras del profeta que dice, yo pondré mi Torá en sus corazones. Pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Entonces en ese Shavuot, luego, ¿cierto?, de la muerte, resurrección del Mesías, su aparición, le dice a sus talmidim, quédense juntos, quédense, aguarden allí en Jerusalén. Y les fue entregado también el Espíritu, otro regalo, otra primicia de Dios. Así como recibimos la primicia de la tierra, Él nos dio también su primicia. Y la primicia de Dios para nosotros, su pueblo, fue Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? En el fondo, tiene que ver con lo que da vida, ¿no? Dice la Escritura que Dios insufló espíritu, aliento en el hombre, ¿cierto? Y le dio la vida. El Espíritu es lo que da la vida. Así como el Espíritu de Dios dio vida a este mundo, porque no leemos, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios sobrevolara sobre el universo, sobre Marte, sobre Júpiter o Venus. Bueno, al menos no leemos eso. Y hasta donde sabemos, donde dice que sobrevoló fue aquí, y aquí hay vida. Cuando podamos entender que el Espíritu de Dios trae vida.
Y así como trae la vida y trajo la vida a este mundo que nos da, sembramos y cosechamos y nace la vida, ¿cierto? De las plantas, los animales y todo esto mantiene este mundo, así también nos da vida en nuestro ser interior a través de su espíritu y nos da la vida eterna, adicionalmente, la vida que viene de él. Y nos manifiesta ese espíritu sobre nosotros en este día, que prosiguió, ¿cierto?, a la resurrección del Mesías, que también murió como él había anunciado. Todo, toda semilla tiene que caer en la tierra y morir. Y ahí recién da vida. Hablando también de él, ¿cierto? Que sería enterrado y resucitaría y tendría vida. Así también, ¿cierto? Se nos promete a nosotros esto. Y a través del Espíritu experimentamos esa vida eterna en nosotros. Porque en este mundo no hay paz completa, ni hay justicia plena, ni hay amor pleno, ni hay bondad plena, ni hay nada pleno. Este mundo está lleno de maldad. Solo podemos experimentar la justicia de Dios en su plenitud, la bondad de Dios y el amor de Dios a través de su Espíritu en nosotros. Solamente podemos experimentar eso que es parte de la eternidad, sin mancha, inmaculado en nuestros corazones a través del Espíritu de Dios en nosotros. Esa paz que supera todo entendimiento, ya que este mundo está convulsionado. Pero solo el Eterno, ¿cierto?, es capaz de poner a través de su Espíritu en nosotros esa paz, que está sobre todo entendimiento en este mundo. Los que hemos experimentado esto, ¿cierto? Hemos dado testimonio, como lo hicieron también nuestros padres y sus fieles seguidores. Esto era una señal de que Dios estaba cambiando sus corazones, estaba morando dentro de ellos y colocando sus palabras en sus corazones para poder servirle de manera plena, ¿cierto? Así que Dios ha provisto todo lo que necesitamos. Incluso nos provisionó el perdón. Exactamente. Este es otro de los regalos que nos trajo, ¿cierto? A través de el Mesías y su Espíritu. Por eso Yeshua dice, les conviene que yo me vaya y que venga el Consolador. Les conviene aceptar este regalo del Consolador, que nos trae la paz, ¿cierto? Y nos da testimonio también del perdón de Dios a nosotros cuando nos arrepentimos. Aceptar, ¿cierto? La Torá también es aceptar a Yeshua. Aceptar a Yeshua es aceptar la Torá. Esto vale la pena celebrarlo. Por algo Yeshua entregó su espíritu en esta festividad donde se recibió la Torá. Porque estaba escrito en los profetas. No está separada la Torá de las palabras de Yeshua, al contrario. Si Yeshua habló palabras de vida, como le dijeron a él, pero maestro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque solo él citaba con autoridad las palabras que Dios le dio a su pueblo a través de la Torá. Y era capaz de vivificarlas en él y en el resto. Es decir, él está siendo uno con la Torá y con la palabra de Dios. Así que esto vale la pena celebrarlo. Dios nos provisionó y nos dio, ¿cierto?, todo cuanto necesitamos. Incluso el perdón. Es que fallamos y no operamos conforme a la obediencia de su Torá. Muchas veces, ¿cierto?, al pueblo le falta creer esto, le cuesta creer esto a través del Mesías. Muchos, ¿cierto?, piensan que seguir al Mesías o a Yeshua es alejarse de la Torá. Y muchos creen que seguir a Yeshua es alejarse de la Torá, efectivamente, y que es necesario hacerlo para seguir al Mesías, enviado de Dios. Y lo separan de la Torá. Pero Yeshua siempre cumplió las palabras de Dios, sus mandamientos. Y él no se alejó de esas palabras. ¿Por qué nosotros sí lo haríamos? ¿Qué cambió para que nosotros tuviésemos que cambiar, seguir en la obediencia a Dios como lo hizo y anduvo el Mesías? Tendríamos que tener una nueva Torá y una nueva revelación. Y, y los apóstoles fueron claros en esto, en decir, no crean ninguna nueva revelación, ni de ángeles, ni de palabras proféticas, ni nada. Solo hay una ley.
solo hay un espíritu, solo hay una palabra. Y esta fue la que nos fue dada a nosotros, y la que nos da vida. Así que, mucho, ¿cierto? Eh, Mucho hay que Dios nos ha provisionado en este día. Hay quienes se quedan despiertos estudiando en esa noche, como dijimos, en esta costumbre. Y la justificación de esto es que tenemos que aceptar nuevamente ese regalo de Dios, la Torah. Cada uno de nosotros hay que esforzarse por mantenerse despierto y recibir la Torah ese día. Pero, entonces, el punto es, ¿está cada uno de nosotros dispuesto a recibir este regalo? Porque hay quien recibió el regalo una vez, pero ¿estamos dispuestos a recibirlo cada vez en nuestra vida y con todo lo que ello significa? ¿O solo queremos recibir una parte de la provisión de Dios y no la otra? ¿Solo queremos la bendición de la abundancia, de la cosecha, y no la de la palabra de Dios que abunde en nuestra vida? Bueno, tenemos que preguntarnos esto, ¿cierto? Y Shavuot es un día para saber que toda palabra viene de la boca de Dios, nos da vida, y toda provisión viene de la mano de Dios que nos da vida. Todo viene de Él. Y por lo tanto, en este día todo lo ofrendamos a Él. Nuestra obediencia a su palabra y las ofrendas y las primicias de lo que Él nos bendijo, también, ¿cierto? Físicamente, a través de la cosecha. Y así le retribuimos a Él en esta festividad las dos cosas que Él nos da. Así que, hermanos, espero que próximamente tengamos una bonita celebración, bonito tiempo, en que tomemos siempre conciencia de cada festividad, su significado y todo lo que representa para nosotros. Sobre todo en los aspectos más fundamentales. A veces nos podemos llenar cierto de tradiciones y alejarnos de lo que es lo fundamental de la fiesta. Y es sentirnos queridos por Él. No solamente nos dio el pan, nos dio también su palabra. Nos ha sustentado hasta el día de hoy. Como decimos en la bendición, nos ha dado, hemos comido y ha sido suficiente. Y hemos dicho, sí, es suficiente lo que Él nos ha dado siempre. Eso se dice en la bendición después de que uno come pan, ¿cierto? Nos hemos saciado, roca de la cual hemos comido. Ha sido suficiente para nosotros. El Eterno les bendiga a todos y que tengamos una muy feliz celebración de Shavuot. Shavuot Sameach. Y Shavuot.